Bueno, buenas noches. ¿Por qué te reís? No, por algunas cosas de la previa acá de los entretelones antes de comenzar el vivo No cuentes, son, por el amor de Dios. son para alquilar balcones. Se te está por caer todo, ¿eh? No, ¿cómo? Todavía me faltan unos años. No me refería a eso, me refería al atril. Ahí estoy fijando el tema. Ah, muy bien, muy bien. Hay gente que se está conectando. Bueno, Por nosotros... suerte, la gente se No, está conectando. nosotros, ¿Cómo se nota que terminó el partido? nosotros dijimos hoy, si Tinelli no trabaja con el fútbol, nosotros tampoco. No, Tampoco es. definitivamente. Ya transmitimos el otro día cuando jugaba Argentina-Uruguay y nos costó remamos en dulce de leche, pero bueno, Igual bueno, yo quiero saber cómo vamos a remar hoy después de lo de la semana pasada. después de lo de la semana pasada, y bueno, no sé. ¿Qué Eh, decirte? lo de Donato fue genial y fue inesperado incluso por Sí, mucho no, la porque, verdad que fue. porque arrancamos pensando en hacer un vivo sobre alimentos, sobre verdaderos alimentos, sobre afrodisíacos, sobre cómo prepararlos, sobre que Donato nos dé una lección de cómo hacer una preparación ideal para una noche hot. Pero, pero bueno, salió por otro lado y salió Sí, genial. Y salió genial sí. porque Igual, la lección que nos dio fue una lección de vida en vez de una lección igual, de... si vos te quedaste con las ganas de los alimentos y de cocinar, Sí. nos organizamos en casa en la cocina. Yo preparo el trípode, la cámara, todo y hacemos un vivo cocinando nosotros dos. No sé, vamos a decirle a Donato, por ahí quiere cocinar con nosotros algún día, Ahora aparte está de de... vacaciones. Bueno, ahora sí está paseando por Europa, pero bueno, ¿salió el vuelo de Donato al final? Sí, está en Ah, Italia. bueno, porque al principio tenía problemas con ese vuelo, Estamos con este contando tema. demasiado. Bueno, bueno, esos fueron los entretenores de la semana pasada. Hoy tenemos un tema un poquito más heavy, pero, Un poquito más heavy, pero sí. vale porque después del fútbol y de todo esto de la Copa América y todo que la gente está ahí mirando, qué gol, qué esto, qué partidazo el de Perú con Paraguay, un partidazo. Estuvo lindo. Pero Yo lo no, disfruté mucho. mi, Estuvo muy... mi amor, No es tampoco el tema del vivo. no es el tema de hoy, Pero por bueno, Dios. demasiado relajación para un fin de semana, entonces, bueno, quisimos poner un tema un poquito más heavy, un poquito más heavy. Y el Sí, tema, mira, para empezar, la cuestión, digamos, el tema de hoy tiene que ver con el abuso sexual en ámbitos profesionales. Y no si vos, cualquier abuso sexual, porque, bueno, puede ocurrir abuso sexual en cualquier orden de la vida, incluso en la calle. Hoy tuvimos una noticia tremenda de esta mujer allí sí, esta mañana, bueno, hay en cerca, en realidad 180 en y la zona de Mariani. 180 y Mariani, Bueno, la verdad terrible que se haya subido. claro, se paró en un semáforo ella y la abordó a alguien. Pero bueno, hoy queremos hablar de una situación especial, sobre todo en base a algunas noticias que salen siempre en los medios. Siempre hay una noticia que tiene que ver con el abuso sexual y los profesionales, Exactamente. muchos de ellos médicos, ¿eh? Sí, profesionales de salud, sobre todo. Yo lo que iba a decir justamente es eso, ¿no? Si uno googlea, Ujú. si uno googlea una profesión seguido de la palabra acusado de abuso, Siempre hay, siempre hay un artículo que esté explicando algo de esto. sí. Y psicológicamente hay algunas explicaciones de por qué podría suceder. Y también, obviamente, eso deja entrever también las razones legales por las que esto está tan mal. A ver, está mal en todo sentido. Yo no voy a decir que una persona no profesional tiene derecho a abusar porque tampoco. No, pero a veces cuando le toca un colega o algo de eso, uno le toca más de cerca y dice, qué barbaridad, eso no debería ocurrir. Bueno, una de las noticias que circuló esta semana Fue la del anestesista. fue una denuncia sobre un anestesista. Sí, acá lo tengo. ¿Querés hablar un poquito de la noticia directamente, así sos exacta? Está en Infobae.
Piden 28 años para el anestesista acusado de abuso sexual e intento de homicidio. No, pero bueno, ese es otro caso, me parece. Ah, es otro, esperá. Ese me parece que es otro caso. Hay un caso... Camillero acusado, hay- anestesista, no, ese. Claro, sí, 14 es años. ese. Ya pidieron pena. Bueno, Sí, ya pidieron pena. van avanzado. Piden van 28 avanzado. años, dice un medio, y el otro medio dice 14 años. Bueno, pero bueno, el tema es que se suscitó las noticias en los medios por la repetición de casos. Sí, En señor. un sanatorio de Buenos Aires, no voy a decir el nombre del sanatorio, pero está en todos los medios, así que la mayoría de las personas ya habrán escuchado Sí, la señor. noticia o la habrán visto en los medios de comunicación, en la Sí, televisión señor. y demás, están en todos los portales, en donde se acusa de abuso sexual a un anestesiólogo. Sí, aparentemente Eso, una de las noticias, porque hay muchos artículos, y uno de los artículos directamente se titula que ella se despertó la operaron, se despertó con lesiones y descubrió que fue abusada. bueno, una de las cosas que a mí me hubiera gustado hablar, teníamos preparado entrevistar esta noche a un Sí. colega anestesiólogo, pero bueno, se hizo imposible por una cuestión Por una cuestión de trabajo, por favor, aclaremos que de trabajo, de guardia y demás. Es que también hay muchas fantasías que van en relación a todo esto, ¿no? Porque, claro, es un momento donde uno está muy indefenso. Donde uno está muy Claro. indefenso porque se encuentra en un lugar que no conoce, rodeado de gente que no conoce, y en algún momento es expuesto a drogas. Y esas drogas no solo que tienen la capacidad de hacer que uno no sienta dolor, sino también que alteran el estado de conciencia. Claro. Y no solo eso, hay un detalle en estas drogas, que es que muchas de estas drogas generan también un estado de amnesia, lo que se llama amnesia anterógrada. Es decir, no recordamos lo que sucede una vez que... O sea, no se recuerda qué pasó desde el momento en que recibimos la medicación hasta que se va el efecto de esa Claro. medicación. Ese tipo de medicamentos se usa frecuentemente en los quirófanos, pero lo primero que yo quiero hacer, más allá de que de ninguna manera quiero desmentir la denuncia ni nada por el estilo, es decir que normalmente se toman, no le digo una, dos ni tres, se toman miles de precauciones para que nunca un paciente esté solamente con una persona, ya sea profesional, ya sea enfermero, camillero, de limpieza, de lo que sea del quirófano. Nunca un paciente queda solo con otra persona. En general, sí, no hay uno. Claro, Generalmente, de hecho, claro. qué sé yo, mi poca experiencia de quirófanos, porque la verdad, gracias a Dios, no tuve que pasar mucho por quirófanos. Siempre siempre hay 2 o 3 personas alrededor. Está el anestesista que te está sedando, la enfermera que te está preparando, la instrumentadora que está preparando el instrumental, valga la redundancia. Claro, Siempre hay 2 o 3 personas alrededor. Incluso en algunos lugares, como la recuperación de la anestesia, no son en general lugares cerrados o lugares donde puedan acceder pocas personas. En general son lugares donde se genera circulación, Sí, señor. y esa circulación se genera a propósito para que varias personas puedan estar al tanto de lo que le pasa al paciente cuando se está recuperando de la anestesia. Y otra de las razones es esta, ¿no? El paciente se encuentra realmente en un estado vulnerable porque no se encuentra completamente, por decirlo de alguna manera, en sus cabales, por estar bajo el efecto de estas drogas por las cuales se está recuperando, y que permiten a su vez que no sientan dolor y demás. Claro. Para la recuperación. Entonces, en general digamos que se toman las precauciones, pero existen momentos álgidos y puede ocurrir que haya algún tipo de abuso, y han habido casos y se han denunciado casos. Lo que de alguna manera motiva que nosotros hoy hablemos de este tema, porque el tema hay que conocerlo para
como siempre, resaltar, hacer consciente a la gente que tiene la responsabilidad de la organización de un quirófano, Claro. a la gente que tiene la responsabilidad del manejo del paciente cuando se está recuperando una anestesia, de que permanentemente se esté controlando de ese paciente, que Claro. nunca esté solo. Más del 90% de las denuncias, las abusadas son mujeres. Sí, cuando vos googleás, siempre digamos, la profesión, siempre en masculino, ¿sí? Uh-huh. Es muy raro encontrar Claro. el caso de, o sea, qué sé yo, te doy un ejemplo. Vos ponés en Google urólogo acusado de abuso y aparece el caso de un varón, lo tengo ahí listo como para charlarlo en algún momento, que de un urólogo en La Plata que tiene 17 acusaciones aparentemente y que estaría siendo juzgado. Bien, pero es difícil en ese que vos caso, encuentres... en ese caso yo recuerdo el caso de ese urólogo, las denuncias también son de varones. Sí. También son de varones abusados. Pero los casos de abusos en quirófano, donde hay drogas de por medio, Sí, señor. y en general están acusados anestesiólogos, en general las víctimas son mujeres. Claro. Y ojo, porque vuelvo a decir que no es una defensa corporativa lo que estoy haciendo. El quirófano es un ámbito de mucha circulación de gente. Sí, señor. Es muy difícil que un solo profesional o una sola persona esté en contacto con la paciente, pero hay momentos Existe la álgidos, posibilidad, hay sí. momentos álgidos, por ejemplo, está muy comprometido en ese caso un camillero. Sí, señor. Hay momentos álgidos, porque por ejemplo el camillero a veces, si es un edificio horizontal, como es el caso del sanatorio denunciado, suele necesitar ir en el ascensor hasta la Claro. habitación. Y ese puede ser un momento, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo se tiene siempre la precaución de que vaya un familiar también en el ascensor Sí, junto con el señor. paciente. Pero a veces si no se tiene esa precaución o justo no está la familia del paciente allí, Sí, al paciente lo tenés que trasladar igual. puede, por ejemplo, Sí, quedarse solo. trasladarse el paciente y que se encuentre una sola persona. Claro. Bueno, a ver, yo te quería sumar, porque yo te decía principalmente en el ámbito de la salud, obviamente que esto es algo que lo encontramos en todos los ámbitos, y hay algo particular que a veces sucede y que en algún punto es como que genera mayor sensación de decepción o de angustia en la víctima, ¿no? Y tiene que ver con la relación entre el profesional Claro, y el paciente. eso en el caso de que de cuando son profesionales donde son conocidos, donde se ha hecho una relación entre el paciente. Claro, porque, a ver, si es tu, qué sé yo, es tu ginecólogo, es tu ginecólogo, es tu urólogo, es alguien que te ve desnudo, es alguien con quien te expones. La característica, por ejemplo, del abuso en quirófano es que no solo, como yo dije recién, que estás bajo los efectos de drogas, Sí, señor. lo que hace que al despertar, típicamente, voy a hablar en forma general, pero típicamente la mujer al despertar se encuentre que tiene sensación de haber sido abusada de alguna manera, pero que entra en una confusión que no sabe si son los efectos de los medicamentos, las drogas, si lo soñó, si le pareció, y aparte se trata de que estuvo, porque eso ocurre desgraciadamente en los quirófanos, estuvo en contacto con gente que nunca vio antes, Claro. que no conocía. Claro. No así en otras profesiones, como por ejemplo... A ver, pasa en la psicología y en la psiquiatría. A ver, por eso te hablaba de la cuestión del vínculo. ¿Cómo sería en la psiquiatría o la psicología, Mirá, por ejemplo, el abuso en estos casos? Hay un concepto que explicaba muy bien Freud, que es el de la transferencia erótica. Lo que sería la transferencia es ese monto de emociones que se dan durante la terapia, la transferencia y la contratransferencia. La transferencia es del paciente hacia el terapeuta y la contratransferencia es la manera en que el terapeuta responde de alguna manera a esa transferencia. Esto es parte del proceso terapéutico, ¿sí?
O sea, cuando el terapeuta responde contratransferencialmente, responde tratando de contener esa emoción. Uno de los tipos de transferencia se le llama transferencia erótica. ¿Por qué? Porque esa persona que está en el lugar del supuesto saber, que a quien estamos acudiendo para pedir algún tipo de ayuda, desde ese lugar del saber y en la medida en que el paciente siente que está siendo ayudado, puede sentirse hasta seducido en una de las tantas variantes, ¿no? Puede sentirse hasta seducido porque es un alguien que lo contiene, que le habla, que a veces son las únicas horas que esa persona... Yo me pasaba con un paciente, yo por eso lo digo de esta manera, ¿no? Pero me pasaba con un paciente, las horas que teníamos de terapia a veces eran las únicas horas en que hablaba en toda la semana con alguien. Entonces se genera un poco de dependencia, se genera esa sensación como de enamoramiento, y lo digo entre comillas porque no es una sensación real. Sí, pero es un erotismo que Es se un genera, erotismo ¿no? que contratransferencialmente no se puede, digamos, no se puede responder actuándolo. Uno no puede, si el paciente se siente seducido, uno no puede llevar adelante, éticamente hablando, uno no puede llevar adelante esa seducción y seguir alimentando la seducción. Uno busca estratégicamente la manera de contener esa emoción y de tratar de Vos, hacer que la vos, transferencia erótica se mantenga vos en un decís que si se determinado... genera esa transferencia erótica y el profesional responde de alguna manera eso es abuso. Para empezar está mal. Para empezar está mal, porque de alguna manera estoy accediendo a que el paciente sienta que puede tener una chance de entablar otro tipo de relación conmigo como terapeuta, ¿sí? Sí, Ahora, si además seguimos adelante, y yo he conocido casos de psicólogos, de psiquiatras que han terminado teniendo relaciones ya específicamente sexuales. sexuales con pacientes, lo que está mal de esa cuestión, primero que nada, que si así sucediera, Sí. que aún así a ver, sigue sin ser recomendable, una persona que te confió su vida, que te contó cosas que nadie más sabe, alguien de quien vos sabés tanto, es vulnerable para vos. Está bien, pero hay un límite que pasa desde lo que está mal Exacto, a lo que es abuso, a lo que es un delito. claro. ¿Eso configura un delito? Lo que pasa es que psicológicamente hablando, la alianza terapéutica, acá uso un concepto un poco más cognitivo, ¿no? Pero la alianza terapéutica que entablamos con ese paciente, de alguna manera nos deja en una posición de ventaja. Entonces, una relación real con un paciente, siempre va a ser una relación de ventaja sobre el otro. Siempre va a ser un desigual. Siempre va a ser desigual, por eso éticamente no está permitido dentro del ambiente del OPSI, independientemente de decir, bueno, cortamos la terapia, en realidad no es lo más recomendable. Y otra de las cosas que sucede, Ahora, ¿cómo se pasa de la falta ética al abuso? claro, el tema es utilizar las mismas herramientas que nosotros utilizamos a nivel terapéutico para ayudar a la persona, para sugestionarla y convencerla. Claro, claro, ahí está, Ahí ahí está. está el juego. Puede haber transferencia terapéutica, incluso puede haber cierto grado de erotismo, e Sí, de incluso, transferencia erótica, no de erotismo. Transferencia está bien, puede erótica. haber transferencia Es erótica, puede haber incluso, como decías recién, eh, hasta una falta ética, pero hay una línea que se pasa sí, hay una y, línea que no se puede cruzar. y se pasa al delito. Claro, hay una línea que no se puede cruzar. Que El es cuando uno paciente confía utiliza, plenamente que en es cuando vos. uno utiliza su saber para generar el vínculo. Uno Exactamente. busca generar el Y, vínculo, y no solamente utilizás el saber, utilizás la confianza que el paciente la confianza, tal te está cual, depositando. Porque el tal cual. paciente confía plenamente en que lo que vos le vas a decir lo va a ayudar. Y la realidad es que si vos lo sugestionás para convencerlo de hacer algo
que respondería a esa transferencia erótica, no solo no lo estás ayudando, sino que te estás aprovechando de una situación. Ahí es cuando se pasa el límite, ahí es cuando se pasa la línea. La transferencia erótica, a ver, yo he vivido situaciones de transferencia erótica en el trabajo, en la terapia, y siempre buscas explicarle al paciente que es solo una sensación, que es normal que suceda, pero que no es una sensación completamente real, que está asociado a que el paciente nos idealizó sobre un determinado lugar, a que se siente bien por cómo lo estamos ayudando. Digamos, de alguna manera lo que uno busca decirle con palabras tan complicadas es no te gusto, no te estás enamorando, te sentís bien porque te ayudo a sentirte bien. Porque por fin encontraste un lugar donde Claro, sentirte bien muchas veces, pero ¿no? aprovechar ese espacio sería terrible, sería terrible. Bueno, siempre Me ha está... pasado, yo he escuchado más de una vez, la verdad que a veces lo pienso y yo no quiero que seas mi terapeuta, yo ya no quiero que seas mi terapeuta, sí, bueno, pero... Sí, eh, por eso digo siempre, ¿no? Siempre está el enfermo, desgraciadamente, en todas las profesiones, en todos los grupos humanos, siempre está el enfermo. Entonces, siempre va a estar el que se aprovecha de las armas que tiene para poder, de alguna manera, Claro, expresar su enfermedad. Y, éticamente y, no... y eso pasa. Yo desgraciadamente, he conocido, también he estado presente en denuncias de colegas que han aprovechado, por ejemplo, supuestamente, ¿no? Son denuncias Sí, porque sí, es muy supuestamente. difícil, es muy difícil comprobar estos delitos, sobre todo donde hay drogas de por medio, donde la veracidad del relato de la víctima se hace difícil se hace difícilmente creíble por el mismo efecto de las drogas. Claro, a ver, aún siendo cierto, Aún porque siendo cierto. lo difícil es justamente eso, ¿no? Lo Y difícil es... yendo más allá, incluso yendo fuera del quirófano, los abusos sexuales donde hay drogas de por medio, por ejemplo, las fiestas, Sí, los famosos casos que conocemos, donde de claro, repente se induce a la persona a un o no, estado o narcótico. no, o no, o aparece la persona, por ejemplo, el día después o 12, 15 horas después, que se despierta en un lugar donde no conoce, donde suele estar sin ropa Mm, o cerca de otras personas que son desconocidos y no entienden qué pasó. Y sí, recuerdo el relato de una paciente. lo último que recuerdan es que estuvo en una fiesta y hay que acudir a su memoria para pensar para hacerle acordar si, por ejemplo, bebió del vaso de otra persona o no, o si fue invitada con un vaso, o si le abrieron la botellita en el momento, lo que tanto le recomendamos a nuestros Sí, hijos, lo que ¿no? tanto Que le te abran, recomendamos a nuestros que hijos. te abran la Mira, botellita delante vos me tuyo. decís eso, yo recuerdo, bueno, he trabajado, digo lamentablemente, pero no lamentablemente porque me alegro de haberlas ayudado a estas pacientes, pero lamentablemente porque creo que es horrible, ¿no? Y yo les juro que más allá de los años de profesión y de todo lo preparado que uno está, cuando una persona se te sienta enfrente y te dice que acaba de atravesar una situación de abuso, se te hiela la sangre. Pero recuerdo una paciente que había salido con sus amigos. Todos en realidad se habían drogado, todos en realidad habían consumido una sustancia y ella en un momento de ensoñación terminó por despertarse, digamos, dentro del estado de alucinación, con uno de sus amigos empezando a tocarla y a desvestirla, a lo cual ella, dentro de la conciencia que tenía, le dijo que no. Y él le dijo, bueno, no te hagas problema. Y al rato volvió a la carga, cuando sintió que ella Sí, estaba más inconsciente, una volvió de a las la carga. cosas, una de las cosas características de esas fiestas y de los consumos de drogas y demás que terminan en abuso
es que yo voy a hablar mucho en femenino, insisto, porque el 90% de las denuncias Sí, lamentablemente el son de 90% abuso de de los casos mujeres. son de mujeres abusadas. Así que voy a hablar en femenino, pero no es estrictamente así. Es que esa mujer típicamente recuerda cosas como en fragmentos, lo que Sí. demuestra que en algún momento se despertó Sí, o perdió la volvió a conciencia, pero perderla. Eso es producto del tipo de drogas que muchas veces se utilizan, donde se busca, primero se buscan drogas que tengan un efecto corto, de tal manera sí, que no señor. tengan consecuencias graves para esas personas, porque se busca solamente el abuso sexual. En segundo lugar, que muchas veces se repite la dosis precisamente por ese efecto corto que Claro. tienen. Y lo otro es que lo mismo que pasa con algunas drogas que se usan en quirófano, esas drogas producen Sí. amnesia. Y producen un efecto anestésico a veces también. Depende de la droga que se utilice, por Sí, sí, por supuesto, supuesto. Si son depresores del sistema nervioso, en general son depresores del sistema nervioso, pero también se pueden usar algunos estimulantes, como la sí, ketamina, por ejemplo, que si bien es un anestésico y que produce amnesia, sí, es un estimulante y que tiene la característica, por ejemplo, que desinhibe. Entonces la persona se transforma en más proclive a hacer cosas que claro. no hubiera hecho si lo hubiera pensado de antemano antes de ir a esa reunión, a esa fiesta en general. Sí, La señor. vía de acceso de todos estos abusos utilizando drogas es el alcohol. Y una de las razones por las cuales la vía de acceso al Sí, alcohol señor. es que es fácil colarlo en las bebidas. Y tienen que ser bebidas con gusto fuerte, porque muchas de estas... Para que disimule los sabores de las drogas que Exactamente, se... no todas estas drogas son insípidas, no todas esas drogas no tienen sabor a nada. Claro, pero Entonces, si la bebida que se le está proveyendo a la persona es de un sabor fuerte, claro, y la es droga mucho más fácil se puede disimular. colocar en pequeñas cantidades, se Claro. disimula con más Pero facilidad. bueno, a ver, por eso fíjate que tenemos dos situaciones. Una situación donde la persona está en un estado de conciencia pero es sugestionada. Sí. Y una situación donde la persona no está en un estado de conciencia y eso a veces inclusive hace que sea muy difícil resolver el Claro, caso. pero la diferencia está en que aquella persona que fue a una fiesta y terminó siendo abusada, de alguna manera entró voluntariamente, entró a la fiesta, consumió alcohol, eso recuerda a la persona Está bien, y bueno, eso pero yo me refería incluso, al estado del quirófano, ¿eh? Cuando claro, decía no por eso digo, conciencia. eso es voluntario. Entonces, incluso eso tiene una particularidad eso, porque esa persona a la que le pasó algo o que está convencida que le pasó algo y fue a una fiesta y por voluntad propia tomó alcohol y compartió vasos y demás, aparecen algunos sentimientos que hacen que tarde en hacer la denuncia. Y eso es fundamental. Fíjate lo que te voy a decir, es fundamental eso. Porque muchas de esas drogas, como te dije recién, son de vida media corta. Sí. Y los toxicólogos, cuando tienen que hacer los exámenes y buscar estos tóxicos, muchas veces no se encuentran porque la persona, lo primero que ocurre es que, si como yo decía recién, se despiertan en un lugar que no conocen, al lado de un desconocido, se sienten mal, tienen sentimientos de culpa, Sí, yo te voy a sumar tienen algo. sentimientos de culpa, no se animan a hacer la denuncia, no sabemos cuánto tiempo estuvo allí. Sí, señor. Todo esto hace que la denuncia tarde porque recién cuando consultan o lo cuentan a alguien o le cuentan a algún familiar o algún terapeuta, recién se animan a hacer la denuncia. Y muchas veces cuando se hace la denuncia ya es muy tarde, Sí, porque ya no se pueden detectar yo te voy a estos. sumar un elemento a Eso es eso. una complicidad que saben los abusadores, por Sí, supuesto. sí, 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 sí. Pero yo te voy a sumar algo, más allá de la sustancia. En general,
estadísticamente hablando, esto no es a mí me parece elogía, esto es estadísticas que se ven generalmente en psicología forense, en psicología... Un saludo a mi jefe Fernando Santomil, un saludo. Me encantó el concepto de a mí me parece elogía, es excelente. Etiquetó el concepto de a mí me parece elogía, que es maravilloso. Básicamente es hablar al pedo, es hablar sin saber. Por eso, digamos, esto no es a mí me parece elogía, esto es estadística y números que se ven sobre todo en psicología criminal y en psicología forense. La mayoría de las personas que han atravesado una situación de abuso y viven para contarlo, generalmente tardan mucho tiempo en hacer la declaración y en hacer la denuncia. Claro. Mirá, yo te juro, yo lo viví en vivo y en directo con una paciente que llegó un día, no me lo olvido nunca más. La paciente sacó turno así rápido. Me llama la secretaria esa mañana, me dice, acá hay una paciente que pide si para hoy puede ver un psicólogo, vos la ves, qué sé yo, sí. La paciente llegó, a los 10 minutos me dijo que la noche anterior había pasado una situación, claro, pero fíjate vos que de abuso. Está hablando de la noche anterior. Estadísticamente también se sabe que el promedio de latencia para la denuncia es alrededor de 20 horas. Lo que es mucho para muchas de esas drogas que se utilizan. Sí. Y eso se debe a, como decía yo recién, el sentimiento de culpa y a la amnesia que producen estas drogas, que hacen que uno mismo dude de si realmente le pasó lo que cree recordar. Bueno, entonces es complicado. Esta paciente había pasado por esto la noche anterior. Fue muy fuerte porque obviamente que intente tratar de acomodar sus pensamientos. Viene, me lo cuenta con una culpa, con una sensación de culpa tan intensa. Yo en ese momento tenía un consultorio que estaba cerca de la Bucetich. Ajá. A lo cual le digo, primero que nada, dame un segundo, salgo, le digo a la secretaria, cancela el resto de los turnos, pasámelo para mañana, haz lo que quiera, pero hoy sí, porque uno tiene tendencia a apoyar estos casos y acompañar a estos pacientes porque están sufriendo mucho. Y asesorar, inclusive me mostraba las lesiones que tenía y me explicaba cómo había sido la situación. Bueno, y tenía mucho miedo de denunciar. Ese es otro detalle, fíjate que me hiciste acordar y haces muy bien. El tema de las lesiones, ¿por qué? Porque muchos de estos abusadores que utilizan drogas... ¿Qué pasó? ¿Se terminó el café? No. Perdón, ¿podés mostrar eso a cámara? A ver, ¿qué pasa? ¿Se terminó el café? No. Bueno. ¡Salud! Voy a tratar de seguir. ¿Quién dijo brindis? Voy a tratar de seguir con el tema. Estábamos hablando de las lesiones. Una de las cosas de las cuales se aprovechan estos abusadores es que las drogas producen un estado de semi-inconsciencia. Sí, señor. Aparte del estado de desinhibición que pueden producir algunas otras. Pero aparte, ese estado de semi-inconsciencia hacen que no necesiten una gran fuerza, no necesiten el uso de mucha fuerza para someter a estas personas. Entonces son violadas y quedan con pocos signos de esa violación. Lesiones, con pocas lesiones, con pocos signos evidentes de violación. Ojo, yo voy a decir... Muchas veces estas mismas chicas se miran y dicen, ¿qué voy a ir a denunciar? A decir, claro. Recuerden, sigo insistiendo, hablo de las chicas sobre todo, recuerden las chicas, ir a hacer la denuncia, no bañarse. No, lo primero que quieren hacer es bañarse y es porque lógico. se sienten sucias, es terrible. Claro, es lógico no bañarse porque se le van a sacar muestras, de los lugares donde podrían haber sido abusadas, porque se le van a sacar muestras de sangre, porque se le van a sacar de esas muestras que puede ser muy molesto en ese momento. Puede depender que se encuentre al abusador. Claro. Entonces es muy importante que no se bañen. Muchos de estos abusadores cuando utilizan sexo penetrando,
por la misma, de alguna manera, por saberse impune, por la impunidad que les da las drogas, muchos ni siquiera usan preservativo. Entonces se pueden encontrar restos de semen, restos de material biológico, a veces algunos pelos, vello pubiano de otra persona. Sí, cuando hay resistencia inclusive se pueden encontrar muestras de piel debajo de las uñas. Eso es excelente, eso, pero lo que pasa es que no pasa cuando hay drogas de por medio, porque claro, la sumisión que ocurre por las drogas hace que no se defienda a esa persona. Claro. Entonces no puedes encontrar con una violación típica claro. los signos de defensa, como son, por ejemplo, material genético del agresor Claro. bajo las uñas para tratar de defender. Bueno, acá me dicen acá solo se vio el azucarero y después apareció la copa, no, bueno, tenía que terminar ese poquito que quedaba, pero más allá de eso, ahí está el café, que yo lo tomo un poquitito más tibio. Pero, a ver, más allá de eso, lo que vos decís es súper importante, ¿sí? Esto no quiere decir que no entendemos, yo he acompañado varias mujeres en estas cuestiones. La primera sensación es me quiero bañar. Yo me acuerdo que esta paciente, inclusive yo cancelé todos los turnos, le dije, me voy con ella, la voy a acompañar a hacer la denuncia. A veces no es fácil estar dentro del interrogatorio y del momento en que le toman las muestras, porque es otra situación también bastante violenta. Y me acuerdo que la agente, la en el medio no hay nada, agente, que la acompañaba en esta investigación y en esta realización, en un momento le dice, bueno, ¿te bañaste? Sí. Y la verdad que sí, lo primero que hizo cuando llegó a la casa fue bañarse, ¿no? Claro, primer error. Pero es un acto reflejo. De última, hay que saberlo de antemano porque es un reflejo que uno tiene. Dice, de última, ¿te acordás si la bombacha que tenías puesta la dejaste en algún lugar, la dejaste en un cesto de ropa o la lavaste directamente? Porque a veces uno puede lavar la ropa interior dentro de la ducha. Si la tenés, si la encontrás, estaría bueno que la trajeras y qué sé yo. O sea, a veces hasta inclusive el miedo también pasa por ahí, ¿no? Porque cuando uno vuelve a experimentar todo, cuando uno se vuelve a exponer, yo la acompañaba, ella tenía que mostrar las lesiones que tenía en el cuello, que tenía en la cola, que tenía... Incluso te digo, muchas personas esperan, por ejemplo, si todavía tienen ciertos efectos del alcohol o que sí, señor, sospechan que es por el alcohol, o sea... esperan a que se les pase eso. ¿Por qué? Porque se sienten que si van a ir a una guardia o que hacer no les van a creer. No le van a creer porque van borrachas, por ejemplo. Claro. Por favor, eso no es así. Eso no es así. No tiene nada que ver que uno vaya, decida ir a una fiesta, tomar alcohol a que termine violado o abusado sexualmente. No tiene nada que ver. Sí, es preferible. Nadie le va a decir nada porque vayan bajo efectos de alguna droga o del alcohol. Lo importante es consultar a tiempo. Sí, y a tiempo significa ni bien tienen la sensación de haber sido abusada. No importa si esto ocurre todavía cuando se sienten bajo los efectos de alguna medicación o alguna droga. Sí, no, bueno, a ver, y en el ámbito profesional, como decíamos al principio, a ver, así como te dicen que ningún banco te va a pedir las claves, ningún profesional que se digne de tal va a abusar de tu confianza. No, después hay un hecho que sirve también. Por ejemplo, a veces sucede que uno cuando recibe en la guardia o en urgencias una paciente con claros signos de embriaguez o que refiere a haber sido abusada sexualmente o con claros signos de estar bajo los efectos de drogas, una de las muestras que se suelen tomar para hacer las pericias es una muestra del pelo. El pelo tiene una característica que concentra algunas drogas, ¿sí? Y que en la medida que el pelo crece,
es como, a ver, ¿cómo te puedo decir? Es como una película ¿Sí? donde vos ves los capítulos de la película. Uh, Es decir, el pelo que está más cerca del bulbo, incluso cuando pasan un par de días del consumo de droga, entonces vos podés encontrar ahí la droga que consumió. Es más, si lo viene consumiendo desde hace meses, también se ve. es probable que lo encuentres en todo el pelo. Claro. Y sin embargo, si fuiste abusada con una droga y vos asegurás que nunca consumiste drogas ilegales, por ejemplo, se va a notar porque solamente lo vas a tener allí muy cerca del bulbo, Claro. a esos restos de droga. Todo eso se investiga en pericia médico-legal, todo se sabe, eso ténganlo por seguro, todo se puede saber. Lo importante es que se hagan las denuncias y en tiempo adecuado. Sí, no, es que, a ver, por eso mismo, no es correcto que el profesional, a ver, yo me voy para el lado del profesional, ¿no? Bien, volvamos al profesional. No es correcto entregarle tu confianza Sí. a un profesional y que el profesional a partir de allí te sugestione de alguna manera. Si vos, a ver, si sucede esto de la transferencia erótica y el profesional responde sin poner un límite, responde sin poner un coto a la situación, lo que en psicoanálisis se le llama actuar la contratransferencia, ¿no? No es correcto, no es el camino, no es lo que está bien. Excelente. Hay un caso que es excepcional, que es diferente a estos. Es el ámbito laboral. Por ahí vos tenés más experiencia en eso. Cuando el abuso ocurre en situación laboral, o sea, si querés seguir en este laburo. Sí, mira, dentro de lo que es el acoso laboral tenemos que diferenciar, yo di muchos años de clase de esto, ¿no? Pero dentro de lo que es el acoso laboral, ya ahí nos estamos yendo a otro ámbito de lo profesional. Pero sigue siendo profesional. Y de los ambientes laborales, dentro de lo que es el acoso laboral, se hace una diferenciación en la finalidad que tiene ese acoso. ¿Por qué? Ajá. Porque el acoso sexual, puramente dicho, el fin último de ese acoso sexual es lograr la satisfacción sexual de quien está acosando, ¿sí? Cuando el jefe presiona para obtener una relación sexual, o la jefa, nos estamos encontrando con que el fin último es sexual. Es sexual. Lo que no es común en el violador. Aprovechando, porque exactamente. El fin último del violador es siempre hacer daño, no es. Sí, no es esa es otra de las diferencias. Ahora vamos a ir ahí. Pero el acoso sexual a veces suele ser una herramienta de un fenómeno del que se habla muchísimo, que es el mobbing. Y el fin último de utilizar el acoso sexual como herramienta es otra forma de hostigamiento para que la persona termine abandonando el puesto de trabajo. Ah, bien. Cuando se hace esta cuestión del acoso laboral de manera sistemática, por lo menos todos los días, al menos por 6 meses, ya estamos hablando de hacer el vacío psicológico a una persona, buscarle el pelo al huevo para buscar la manera de que esa persona termine por sentirse absolutamente estresada, agotada, embotada, con el objetivo de que esa persona deje su ambiente laboral. Digamos que eso es típicamente lo que es el acoso laboral. Claro, ahora, ¿cómo entra lo sexual? El acoso sexual puede ser una herramienta del acoso laboral. Ah, bien. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el acoso sexual no tiene como fin último el placer sexual de quien está acosando, sino que lo que tiene como fin último es seguir humillando a esa persona. O sea, no solamente te hago la vida imposible, te cambio el laburo todos los días, te molesto todos los días, sino que además encima te acoso, o sea, te acorralo. ¿Sí? La humillación. Porque tiene siempre el abusador tiene
tiene algo de perverso en el sentido de que busca dañar. Sí, Porque más allá de buscar sexo como placer sexual, lo que está buscando es el daño, que es la claro, diferencia con otra persona que puede buscar simplemente el claro. placer De sexual. hecho, igual no deja, el acoso laboral no deja de ser también una forma de abuso, ¿eh? No, Pero no, claro, el claro. objetivo está planteado desde diferentes puntos de vista, ¿no? La finalidad. Ahora, vos hablabas del violador. El violador, muchas veces se habló de la amputación de los miembros, del miembro viril, de la amputación del pene, de la mutilación o de la castración, como una manera de frenar al violador. La realidad es que el violador no goza con la Sí, relación se sexual. habló de la castración. La Ahí amputación del tengo, pene. tengo que hacer un paréntesis porque no puedo evitarlo. El sesgo profesional me Sí, obliga. sí, sí. La castración en el sentido de la extirpación de los testículos. Como una manera de eliminar el deseo. Claro, en realidad porque durante mucho tiempo se pensó que la testosterona era muy importante en la agresividad del varón y como el acto de sumisión sexual a través de la fuerza era es un acto agresivo, Sí, se pensaba que el quitarle la testosterona podría tener efectos sobre eso, entonces se claro. pensó la castración, cosa que no tiene que ver, pues tiene más que ver con no con la testosterona, tiene que ver con la personalidad psicopática. Bueno, Claro. eso lo Lo que puedes pasa que explicar mejor vos, el pero tiene que ver punto, más con su personalidad y claro, con su deseo de dañar que con la testosterona. claro, el punto fundamental en esto es que con lo que verdaderamente goza el violador no es con la relación sexual en sí misma, sino con el sufrimiento Con el de la sufrimiento. otra persona. Exacto. De hecho, Con yo la sumisión y el con la sufrimiento, ¿no? sumisión y el sufrimiento, o sea, si no lo hace con el pene, lo va a hacer con el brazo, lo va a hacer con un palo, lo va a hacer con lo que encuentre. Correcto. Porque la realidad es que lo que realmente le da placer a quien abusa, en este caso, es el sufrimiento de la otra persona. Yo siempre cuento, yo conozco a una chica, una amiga que bueno, que en una situación, hace muchos años atrás, que en una situación en la que un muchacho se mete en el edificio donde ella vivía, casi a la fuerza con ella y empieza a tratar de abusar y de forcejearla, ella, no sé, en un rapto de lucidez o no lucidez, en un momento tan traumático como eso, lo único que aspiró a decir, yo creo que no me sale, pero ni de casualidad hacer una cosa así, lo único que aspiró a decir fue, Eva, ya que estamos. Y ante esa frase, el muchacho automáticamente se alejó de ella y se fue. Sí, lo que tampoco, bueno, Como que de alguna manera, no creo que sea una regla, no creo que sea tan no, 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 fácil, ¿no? para nada, pero de alguna manera, ese objetivo que está puesto en el Sí, violador con sí, el goce sobre el sí. sufrimiento del otro, fue algo que ella sin querer Siempre, anuló. siempre solíamos decir cuando dábamos clase de educación sexual en alguna vez, la violación es un acto de agresión, Claro, no es un acto sexual. exactamente. No tiene fines sexuales, el fin tiene de hacer daño. El fin es perverso, El es que el fin fin es perverso, es dañar. es morboso. En el caso, a ver, yo por acá tengo algunos titulares, ¿no? Como para leerte brevemente, uno de los casos más famosos de psicólogos que han sido condenados por abuso sexual. Me están preguntando, ¿podés repetir lo que dijo tu amiga? No escuchó bien, no escuché bien. Mi amiga de alguna manera suspiró en el medio de ese momento y dijo, y bueno, ya que estamos, como diciendo, bueno, dale, como permitiéndole la relación sexual, y eso es lo que hizo que él se alejara de alguna manera. Sí, Pero bueno, dentro de la psicología, uno de los casos más famosos en Argentina ha sido el de Jorge Corsi,
que era muy conocido por ser un psicólogo infantil y que luego se comprobó que hubo varios casos de abuso de niños en su haber. De hecho, él, yo cuando fue el caso de Corsi, yo estaba estudiando psicología jurídica en la facultad, y todo lo que era psicología jurídica infantil eran textos escritos por él, que ese año se quitaron automáticamente del programa. Ah, no me digas. Se quitaron automáticamente del programa porque era como que, digamos, no era coherente que estuviéramos, si bien Bueno. era la palabra de un experto, con todas las letras, en el sentido del abuso infantil, no era coherente seguir sosteniendo que él fuera el autor de los textos Bueno, que explicaban cómo se abusaba de un niño, ¿no? el abuso infantil es, de alguna manera, está en relación a eso que vos hablabas de la relación de confianza que se establece. Sí, y otras cuestiones también. Y es algo que se maneja mucho en las escuelas, ¿no? Hoy también tenía, entre tantas cosas, hoy teníamos previsto también hablar con una directora de escuela, porque ellos toman una gran cantidad de precauciones en lo que hace al abuso infantil, porque se han dado muchísimos casos, ¿no? Sí, sí, tanto de personal de los colegios como de casos intrafamiliares o Claro. por fuera del colegio, donde ellos obviamente contienen al chico, ¿no? Exactamente. Lo que es más difícil de toda la cuestión de los menores es que, otra vez estadísticamente hablando, la mayoría de los menores se genera, bueno, quien generalmente abusa del menor ejerce un determinado poder sobre él, suelen amenazarlo, uno de los textos decía que el niño siente la culpa que no siente su agresor, que de alguna manera le trasladan esa sensación de culpa, y en la mayoría de los casos, lamentablemente, los chicos tardan más de 5 años en finalmente decirlo. Y a veces no lo dicen nunca. Y en la mayoría de los casos se descubre que esos abusos son intrafamiliares, que es lo más grave, ¿no? Todo esto. Sí. Lo que pasa es que, bueno, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil desde ese lugar. Pero muchas veces muchos de esos casos de abusos de niños y demás, muchas veces se ponen de manifiesto en el colegio por alguna razón o por otra, por el gabinete psicopedagógico, por cómo se manifiestan con la maestra. Perdón, ya no se llama gabinete psicopedagógico. Lo que sea, no sé cómo se llama. El equipo orientador escolar. El equipo orientador, lo que sea, o cómo evolucionó en sus notas, en su desempeño en el colegio, pero no necesariamente se encuentra una relación entre el colegio y el abusador. Desgraciadamente, vuelvo a decirlo, la gran mayoría de los casos el abusador está más cerca de lo que uno quisiera. Sí. Mirá, tengo acá el titular El Urólogo de La Plata, acusado de 17 casos de abusos sexuales, que seguirá tras las rejas. Este artículo pasó por todos lados. El otro artículo que tengo acá, viste que yo te decía, vos pones la profesión, acusado de abuso, y aparecen titulares. Y hay todas las profesiones. Detienen a un ginecólogo sanjuanino denunciado por abuso sexual. Esto es del 29 de junio de 2021. Habíamos hablado del Urólogo de La Plata. Hablamos recién del Urólogo de La Plata. Piden 28 años para el anestesista acusado de abuso sexual e intento de homicidio. Este es el caso del sanatorio que está creo que sí. Actualmente. Sí. Que es, porque fueron 3 casos muy seguidos. Sí, no hace falta hablar del sanatorio. De cuál es, pero fueron 3 casos muy seguidos y eso originó la noticia. Claro, y por acá tenemos un psiquiatra abusó de una paciente de 16 años. A ver... Ahí está lo que vos estabas diciendo de alguna manera, ¿no? A ver, es que es muy difícil. Yo he escuchado casos de cerca sobre estas cosas y yo no puedo evitar decirle a las personas que me han contado esto alguna vez, a ver, tenés que denunciarlo. Lo que vemos, tanto en el ámbito profesional como en el no profesional, es que la persona ejerce una función de poder sobre el otro.
Esta chica que yo te digo que me vino a contar que la noche anterior había pasado por una situación, te diría que más que de abuso, de violación. La persona que la había violado, que siguió adelante después de que ella le dijo que no reiteradas veces, era una persona que ejercía mucho poder sobre ella y que su carrera dependía de la aceptación de él. Y cuando ella denunció, aparecieron varios casos después, coincidiendo, con otras chicas coincidiendo con lo que a ella le había pasado. Y es muy difícil sobre todo, como te decía antes, en la relación de confianza, cuando de repente es tu médico de toda la vida, tu médico que siempre estuvo ahí, que qué sé yo. Voy a usar la frase que usa mucha gente, ¿no? El médico que te salvó la vida el día que te operó, porque ese día estabas grave y estabas mal, y un día te encontraste en una situación terriblemente incómoda en el quirófano, ¿no? En el quirófano, perdón, no, en el consultorio. Es difícil, es muy difícil. Obviamente que aflora el sentimiento de culpa, obviamente que aflora porque qué sé yo, porque es el profesional al que vos vas a ver. ¿Cómo no va a aflorar el sentimiento de culpa? En el caso del psiquiatra, bueno, del psiquiatra que yo he conocido el caso, ¿cómo no va a aflorar el sentimiento de culpa si la chica accedió? Si quiso seguir adelante con la situación, claro, movida por una transferencia erótica donde ella creía que un amor era posible. Sí, ¿no? También pasa algo parecido con el abuso a través de las redes sociales, pero bueno, ya no son medios profesionales, pero también la complicidad pasa por la culpa de la víctima. Sí, mira, yo en ese sentido, bueno, vos sabés que yo no soy de levantar banderas políticas, nosotros acá no hablamos de... Me llegó para mí también. Te llegó para vos, salud. Podemos brindar. Salud, mira, salud. A ver, sin levantar banderas políticas, si una mujer cuenta estar viviendo esta situación, al menos primero necesitamos escuchar lo que sucede. Lo que tienen que saber es que van a ser escuchadas, porque ese es el gran miedo que tienen, ¿no? Nada justifica lo que sucede. Lo primero es que si recurren al lugar donde tienen que recurrir, van a ser escuchadas. Exactamente. En segundo lugar, si tienen dudas de haber sido abusadas, como decíamos al principio, porque estuvieron bajo efecto de drogas o porque accedieron a tomar alcohol o lo que sea, señor. No hay problema. Eso se puede saber. Eso se puede estudiar, eso se puede aclarar mediante pericias. Se puede saber si han sido abusadas o no. Así que se estudia y listo. Ante la duda se estudia. Sí, señor. No hay ningún problema. Y a ver, lógicamente esto genera mucha angustia, genera mucha culpa. Y yo en este sentido lo voy a decir 1000 veces. Y esta sí que es la bandera que por ahí se enarbola desde ciertos sectores que, bueno, yo... más allá de no adherir, de no militar, me parece que es válida. No adherir, porque muchas veces sí, uno adhiere, pero no milita. No adherimos, pero eso es lo que trato de decir. Nosotros militamos en la ciencia, nada más. Exactamente. No puedo evitar interrumpirte porque tenemos un saludo desde Venezuela, desde ¡Qué lindo! Anzoátegui, Venezuela. ¿Anzoátegui o Anzoátegui? Sí. No sé ni dónde queda, disculpame la ignorancia. Sexualidad sin barreras. Disculpame la ignorancia. Y nos dice, te juro que voy a poner el mapa para saber. Y nos dice, nada justifica la violencia y el abuso sexual es un delito. Absolutamente. Y lo que yo iba a decir Y la duda es suficiente para hacer todos los estudios que sean necesarios. Y no solamente nada la justifica la violencia, sino que en este sentido, y esta es una bandera que se está enarbolando mucho últimamente. No importa lo que tengas puesto, no importa si tomaste o no tomaste, no importa lo que haya sucedido en la situación. Si alguien quiso tener relaciones sexuales con vos y vos dijiste no y la persona siguió, no fue sexo consentido,
nadie justifica que si tenía el shortcito cortito, que si la pollerita, que si las botas, que si nada. Hay una línea entre la oferta de sexo y el delito que todo el mundo la conoce. Exactamente. Todos la conocen. Así que si esa línea se pasa, es comprobable. Quédense tranquilas. Absolutamente. Absolutamente. No tiene que ver con cómo te vestís, ni cómo bailás, ni lo que haces. Nada justifica la violencia, nada justifica que alguien pueda creer que puede tomarse atribuciones sobre vos o sobre tu cuerpo. Eso absolutamente indiscutible. Muy bien. Muy bien. ¿Cerramos la noche? Cerramos la noche, como les digo siempre. Me llegó la copa de vino y no, te llegó no la quiero copa ser de vino. menos. Te llegó la copa de vino y mientras mirábamos el partido cocinaste una carne maravillosa. Me tocó cocinar hoy, Increíble. Me dijeron, si querés ver fútbol, tenés que cocinar. No, yo no dije eso. Jimena nos saluda desde Colombia también. Bueno, muy lindo. Qué lindo. Muy lindo. Y hace un rato nos saludaban desde Puerto Madero. El muchacho que no tenemos recuerdos de Puerto Madero. Sí, el muchacho que nos atendió Fernando, sí, el muchacho que nos atendió en la Parolacha, maravilloso lugar para comer pastas en Buenos Aires. Pero bueno, como les digo siempre, gracias, y voy a dejar la copa porque lo mío viene con todo el acting, gracias de corazón. Yo voy a aprovechar para porque y voy a leer esto, así es, acudir de inmediato a los órganos receptores de denuncia, exactamente, esa es la idea, gracias de verdad, de corazón. Le voy a agregar algo ahí antes que vos sigas con el agradecimiento. Hoy en día la mayoría de los hospitales y las clínicas importantes al menos tienen un protocolo para atender a personas que denuncian delitos de abuso y tienen los elementos toxicológicos como para estudiar la causa que pudo haber motivado el abuso. Así que más allá de la denuncia policial, hay que hacer también la denuncia a una institución médica que le va a tomar todos estos exámenes que yo les decía que después se van a pedir para las pericias. Nos preguntan por acá en Mar del Plata a dónde ir. Por supuesto, al Hospital Privado de Comunidad y a la Bucetich, ¿no? Sí, creo que en la Bucetich está la Comisaría de la Mujer. Comisaría de la Mujer se llama. Pero bueno. En Independencia y Falucho, entre Falucho y Gascón. Sí, entre Falucho y Gascón, un edificio enorme, antiquísimo, la verdad que es una cosa espectacular. A ver, tenemos organismos de contención. Que para los que no saben, y sobre todo para la gente, mira, me voy a mandar un poquito la parte, ya que estamos, para la gente de Venezuela, de Colombia, que nos sigue también, el doctor Bucetich fue quien inventó el reconocimiento de las personas a través de la huella digital. Mira qué bien. Un argentino ilustre que demostró que todas las huellas digitales eran diferentes y que se podía identificar a las personas a través de las huellas digitales. Así que un dato de color que está bueno. Un datito. Que está bueno. Así que bueno, para los que no nos conocen, el público se renueva, dice la chiqui. Él es el doctor Alejandro Urresti, es médico urólogo, especialista en medicina sexual. Educador, y magíster internacional, y educador sexual. Sexual. Que me dicen siempre, ¿por qué no decís que sos educador sexual? Bueno, está bien. Bueno, hiciste inclusive el curso de educador sexual lo hiciste con la queridísima Elda Bartolucci. A quien le mandamos un beso grande. Bueno. Quien, es difícil. De algún lado nos está mirando. Desde algún lugar, desde algún rinconcito del cielo nos debe estar mirando. Que hubiera cumplido años esta semana. Sí, la semana pasada, el viernes pasado. ¿No? El viernes pasado hubiera cumplido años, hace muy poquito que fue una maestra para nosotros. Elda Elena Magíster internacional en terapia sexual. Este es el doctor Alejandro Urresti. Y quien les habla, yo soy Florencia Muchico, soy psicóloga, soy sexóloga, soy terapeuta de parejas y también soy magíster internacional en terapia sexual. Gracias, si les gustó nos regalan un like, lo comparten, etiquetan a algún amigo. Si no les gustó también lo pueden compartir porque a nosotros la difusión nos viene genial igual. Así que gracias de verdad, gracias de corazón
porque si ustedes no estuvieran ahí, no tendría mucho sentido que nosotros estuviéramos acá. ¿Y qué están leyendo por ahí? Juan B. Justo enfrente al Polideportivo. La comisaría de la mujer. La comisaría de la mujer, bien, perfecto. Porque lo deben haber cambiado de lugar. En el COM dice que está, en el centro de monitoreo. Puede ser. El centro municipal de monitoreo. Lo dice, si no reconozco mal la cuenta, es de una ginecóloga de acá de Mar del Plata. Puede ser, puede que lo hayan cambiado de lugar. Así que, bueno, imagínate que la última vez que trabajé con Uso fue hace unos años atrás. Buen dato. Por supuesto, también el hospital público, el hospital internacional, por supuesto, puede levantar este tipo toda de institución está preparada. Las instituciones médicas, aparte, tienen la obligación de denunciar estos casos. Exactamente. Chicos, muchísimas gracias por seguirnos un día como hoy, que se hizo muy tarde, pero no queríamos Pero había partido, chicos, no se podía hacer un vivo en un momento de partido porque... Aparte teníamos que mirar a Brasil, teníamos que ver con quién vamos a jugar la final, teníamos que ver. Que tengan buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Chao.